Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México. Pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. El indio bronce y tacuara, gritando su libertad. Continuamos invitándolos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Comenzamos con un aporte de Daniel Marzorati que se fue picando, fue saliendo temas bastante interesantes que nos retroalimentamos en el círculo que vamos haciendo por nuestros puntos de vista y nuestros sentimientos originarios. Bueno, ahora vamos a ir entreverando más la cosa y le damos la palabra a Martín Delgado para que nos plantee una temática desde la historia también. Adelante, Martín. Bueno, un poco como había hablado la otra vez, también quería plantear, hablar sobre la historia del movimiento indígena, pero acotado al siglo XX, porque en realidad podemos decir que desde 1492 al día siguiente que llegaron los conquistadores empezó un movimiento de resistencia a esa invasión. Entonces, pero 522 años de resistencia nos llevaría varios programas. Entonces, por lo menos acotarlo al siglo XX. ¿Por qué plantear un poco esto? Por una realidad que yo me he dado cuenta de aquí de Uruguay, que mucha gente sabe mucho y hay muchos libros sobre historia del movimiento sindical, historia del movimiento feminista, pero realmente no hay historia del movimiento indígena. La gente lo único que sabe es que en un momento saltaron los zapatistas por allá por México y en otro momento llegó Morales al poder en Bolivia. Y bueno, y ahí pum, se instaló el tema indígena en América Latina, con esos dos grandes hitos, porque son dos grandes hitos del movimiento indígena, que marcaron un antes y un después. Pero después prácticamente la mayor y mucha gente, bien intencionada, que sabe mucho, pero de eso no sabe nada. Entonces, para ir recuperando las memorias, recuperar esa memoria de la lucha de muchos hermanos, por lo menos en los últimos 100 años. Y para comenzar, con el siglo XX, decir que el primer gran luchador, líder de movimiento indígena en el siglo XX fue Victoriano Lorenzo en Panamá. Y yo les pregunto, ¿cuánta gente sabe de Victoriano Lorenzo? Nadie. Victoriano Lorenzo era un indígena en Copegré, es un pueblo de Panamá. Tradición campesina, que ya desde muy temprano sufrió vejámenes porque él, por ejemplo, fue designado corregidor. Estamos hablando, es un título con muchos países de América Latina, es un título hispánico, pero muchos países lo mantuvieron después de las independencias. Un corregidor es un alcalde. Pero aquí, que como era indígena, no lo trataban como un alcalde común y corriente. Y el otro aspirante a alcalde, que era blanco, de familia hacendada,
un día cayó a la casa de él, al rancho, y justo no estaba él ni los hermanos, que estaban trabajando la chacra que estaba arriba en la montaña. Y bueno, violaron a la madre y a las hermanas, colgaron a la madre, además de violarla, y como que ese fue el primer gran trauma de Victoriano Lorenzo. Los hermanos asesinan a este aspirante alcalde, y él se hace ir preso para defender a sus hermanos porque asumió toda la culpa ante el juzgado, estuvo preso, y cuando él sale empieza a organizar a la gente, sale de la cárcel, empieza a organizar a su gente. Justo estalla la guerra entre liberales y conservadores en Colombia. Recordemos que Panamá era parte de Colombia. Liberales y conservadores en Colombia era como acá blancos y colorados. Y él se suma con su gente, ya se estaba formando un líder, se sumó a los liberales, que planteaban reformas sociales. ¿Cómo es esto? Curiosamente, todos los caudillos liberales son derrotados, menos él. Era imposible derrotarlo a él, porque él tenía todo el conocimiento de los senderos de montaña y de la selva, de cómo manejarse en la selva, que los caudillos liberales tradicionales no lo sabían. Además, la táctica de guerrilla, de lucha de guerrilla, cosa que lo hizo indestructible. Y cuando viene la independencia de Colombia, de Panamá, de Colombia, él se vuelve uno de los principales caudillos en la lucha por la independencia de Panamá. Se independiza Panamá, y bueno, obviamente los que antiguamente eran liberales pasaron a ser los nuevos gobernantes. Ahora, bueno, hacen una serie de reformas sociales, pero no tocan el tema central que quería Victoriano Lorenzo con su indiada, que era la reforma agraria. Bueno, los liberales, o sea, si bien tenían ideas progresistas, bueno, tampoco tenían un freno, un parate que era un tema estructural, como es la tierra. Y ahí empieza la pelea entre el nuevo gobierno panameño y Victoriano Lorenzo, y a eso se suma el imperialismo yanqui. Ya Estados Unidos estaba planificando el canal de Panamá, y claro, para construir el canal de Panamá había que eliminar a los opositores. Victoriano Lorenzo no quería el famoso canal que todos saben, y bueno, le terminan haciendo una emboscada y lo traicionan. El movimiento indígena, los primeros levantamientos indígenas del siglo XX. Los golpes en la mesa salen en el micrófono. Ah, disculpa. Pero los primeros levantamientos indígenas en el siglo XX se dan principalmente en Centroamérica. Victoriano Lorenzo en Panamá, 1905, para situarlo, un poco la época de Aparicio Saravia acá. Después tenemos Emiliano Zapata en México, 1910, 1920. Tenemos a Sandino en los años 30, y tenemos el levantamiento Nahua Pipil del oeste salvadoreño en 1932, que ahí hubo una alianza entre el pueblo indígena Nahua Pipil con el Partido Comunista salvadoreño, cosa que curiosamente los partidos comunistas no reivindican esa rebelión, pero que terminó en un genocidio brutal. Un genocidio brutal que por eso mucho tiempo la gente indígena, los Nahua Pipiles en El Salvador no se querían reconocer como indígenas, porque se asoció ser indígena con ser del Partido Comunista. Pero todos estos levantamientos en Centroamérica se dan porque
porque es la política del big stick de Estados Unidos, y el imperialismo yanqui comienza por Centroamérica. Capaz que me voy del siglo, ¿no? Pero recordé increíblemente a los dos sacerdotes en México. Hidalgo era uno y Morelos, antes de Zapata, ¿no? Me fui para lo del siglo anterior. Sí, 1800, 100 años antes. Claro, pero ahí un poco surge también, increíblemente por dos sacerdotes, ¿no? Todo el movimiento popular por libertades y reivindicaciones. Pero un poco, o sea, podríamos decir como que los levantamientos de los primeros 50 años, los levantamientos indígenas de los primeros 50 años, se dan como resistencia a los cambios que exige Estados Unidos a los países centroamericanos. Cambios económicos, cambios políticos, y bueno, un poco es los pueblos reaccionando a ese imperialismo, que fueron los primeros en sentir el imperialismo norteamericano en América Latina fue Centroamérica. De ahí la famosa frase de la Revolución Mexicana, México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del cielo. Como la condena que tiene de estar pegaditos al imperio. Pero curiosamente, los primeros que empiezan a teorizar sobre el movimiento indígena no son los centroamericanos, son los andinos. Mariátegui en Perú y Fausto Reynada en Bolivia. Justamente estamos hablando de los años 30-40. Mariátegui, muy pocas veces leído por la izquierda uruguaya, pero realmente debería ser más leído porque es el primer marxista latinoamericano, el primero que trata de hacer una teoría marxista desde Latinoamérica, y ya con una visión de incorporar el tema indígena en la problemática de la revolución latinoamericana, con un fuerte sentido marxista, pero ya incorporando en la temática indígena. Justamente él hace cuestionamientos a lo que era el marxismo, los partidos comunistas y socialistas en Latinoamérica. En ese sentido decía, bueno, tanto habla el proletariado, la realidad es que en Latinoamérica no hay proletariado, más en aquella época, en los años 20, 30, hay 3 o 4 grandes centros industriales, Buenos Aires, Rosario, Montevideo y San Pablo, Santiago de Chile, capaz, Acá Montevideo. y después prácticamente no hay centro industrial en Latinoamérica. Entonces, hablar de proletariado en esa época, hoy capaz que sí, pero en aquella época hablar de proletariado en Latinoamérica era Semi-esclavitud más que nada, ¿no? claro, pero digo, había capitalismo, pero no era un capitalismo industrial. Entonces hay que el sujeto revolucionario no es el proletariado en el contexto latinoamericano y de aquella época, y él reivindica al indígena como sujeto revolucionario también porque dice el pensamiento colectivo socialista ya lo tienen incorporado las comunidades indígenas. Ellos, el Ayllu, que es la comunidad andina, el Ayllu ya vive en un socialismo. El problema del Ayllu es que está dominado por una cultura imperial, oligárquica. Ese es el problema del Ayllu, que tiene esa dominación, pero el Ayllu en sí ya prácticamente funciona como el socialismo que planteaba. Fausto Reynada, boliviano, O el socialismo funcionaba como ellos. bueno, Creo que es así, ¿no? El orden creo que es distinto. y sí, Fausto Reynada también inicia en el Partido Comunista de Bolivia,
pero él viaja a través del Partido Comunista a la Unión Soviética, y lo que vio en la Unión Soviética se ve que no le gustó, y él ahí es que se desglosa y él empieza a plantear otra cosa, y escribe un libro que es hasta hoy, que es uno de los clásicos hasta hoy en día del tema indígena, que es La Revolución Indígena, llegado de los años 40. Y bueno, él dice, el indígena no es una clase oprimida, el indígena es una nación oprimida. O sea, acá no solo hay que hablar solo de clases oprimidas, hay un tema de naciones enteras, culturas enteras oprimidas por sistemas de dominación imperiales. Y bueno, él justamente una de las cuestiones que cuestionaba a la Unión Soviética, que lo hizo distanciarse del Partido Comunista, fue que él veía que en realidad reproducían el mismo imperialismo que se le cuestionaba a Estados Unidos. Y el marxismo, como era entendido en aquella época, seguía reproduciendo el eurocentrismo. Y él empieza a plantear, hay que empezar a mirar de nosotros, que somos indios. En Bolivia, bueno, les costó a los bolivianos empezar a plantearse, bueno, nosotros somos todos indígenas, empecemos a ver, a plantear alternativas al sistema, pero desde nuestra visión indígena, no reproduciendo una visión que es perfecta, pero fue planteada por una persona de otra cultura, de otra realidad. También en estos años 40, 50, 60, el movimiento indígena, si bien empiezan a surgir estas alternativas teóricas, el movimiento indígena en Sudamérica se empieza a organizar, pero bajo los conceptos de los sindicatos agrarios. Es más, yo incluso podría plantear que UTAA es parte de ese modelo, la UTAA de acá de Uruguay, de los sindicatos agrarios como forma de expresión que hubo en ese momento de los reclamos indígenas por la tierra. También en una época en donde no se hablaba de indios ni de indígenas, o muy pocos. Bueno, Fausto Reinada hablaba, pero Fausto Reinada durante mucho tiempo estuvo muy solo. Se hablaba de campesino, y nosotros podemos ver como en muchos países, o sea, mucha gente incluso hasta hoy en día le dice campesino o indígena. Son los campesinos, no sé qué, no, son... Hay muchas luchas en el continente que unifican indígena campesino. Sí, incluso gente que se reivindica. Yo en Perú conocí gente que se identifica campesino quechua. Esa es su identificación, campesino quechua. Aunque vamos a estar claro que era parte de una visión muy economicista, propio del marxismo. Y tocaste bien el tema. Que solo ligaba a lo indígena al tema de trabajar la tierra, pero que lo indígena en realidad es más que eso. Y por eso, bueno, en los años 60 hubo una explosión de movimientos campesinos enormes. Uruguay, a pesar de que siempre marcó esa diferencia, también fue víctima. No sé si víctima en el buen sentido, digo. Bueno, recordemos las marchas cañeras que se empiezan a organizar los sindicatos rurales en los años 60. Bueno, una cosa muy curiosa que en su momento supongo yo que cambió mucho, es que cuando aparecen los tupamaros, que un grupo político utilice como nombre un nombre indígena. Tupamaro viene de Tupac Amaru. En Uruguay hasta ese momento era medio impensable que un grupo político utilizara
fuese un nombre que no venga de Europa, por más que sea de izquierda. Hasta ese momento prácticamente no existía. Aunque empiezan a ver también, pues empieza en los años 70 a recrearse esa como alianza que había entre el sindicalismo, el marxismo y los pueblos indígenas, justamente por ciertas incomprensiones que tenía el marxismo ortodoxo. Bueno, por ejemplo, Sendero Luminoso fue muy apoyado, la guerrilla Sendero Luminoso fue muy apoyada en Perú, hasta que Sendero Luminoso empezó a decir que ya no podían hacer su pago a la Pachamama, ni llevar su procesión a un santito, porque esa es religión y la religión es el opio de los pueblos. Entonces el hombre se tiene que liberar de eso y déjense de joder con la Pachamama y la Virgen del Socavón y esas idiotes. Y en realidad ahí es que empieza a separarse, porque para el indígena la espiritualidad es tan importante como la lucha por una parcela de tierra. Sin la espiritualidad, la parcela de tierra esa, es más, se lucha por esa parcela por la espiritualidad que se tiene con la tierra. Entonces ahí empieza a separarse y empieza a plantearse movimiento indígena como movimiento indígena, propio indígena. Comienza en los años 70 en los países andinos y un poco más retrasado fue en Centroamérica. Bueno, en Centroamérica también un caso que planteó esa división fue el tema de la revolución sandinista y los errores que cometió con los Miskitu, los indígenas Miskitu. Los indígenas Miskitu fue un pueblo que nunca fue doblegado por los españoles, nunca. Ellos mantuvieron una guerra férrea, defendieron su territorio y jamás fueron conquistados por los españoles. Y ellos son un pueblo muy orgulloso de su autonomía territorial, siempre. La revolución sandinista desconoció esa autonomía, una idea de Estado central, cosa que a ellos les afectó mucho, y después incorporó en las prácticas la agricultura. Los Miskitu seguían trabajando la tierra con yunta de bueyes y con técnicas ancestrales, y eso se consideró un atraso y se metieron tractores de la Unión Soviética, así a lo bruto. Y hay gráficas que muestran cómo la producción decayó, o sea, se producía más con esas técnicas ancestrales que parecían un atraso total que con los tractores último modelo de la Unión Soviética. Y además ayudaron a erosionar mucho la tierra. Todos sabemos que eso es un problema que pasa en Uruguay, que un tractor mal manejado te puede hacer pelota el terreno en pocos años. Y eso causó el divorcio de los Miskitu del sandinismo, que recién después de la guerra fue que volvieron a dialogar y aliarse, y ahora hay un partido, tiene un partido político dentro del Frente Sandinista en Nicaragua, los Miskitu. Pero también ellos una cosa que lucharon fue por las autonomías de sus territorios. Hay como 3 departamentos en Nicaragua que son administrados por Miskitu. Como si dijéramos que Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó fuera Charrúa, administrado por Charrúa. Pero bueno, un pueblo que tenía un orgullo de su autonomía. Entonces esas cosas, esos errores llevaron a empezar a distanciarse.
y a surgir prácticamente en los años 70, 80 como movimiento indígena propio. En los años 80 es que empieza a llegar más acá el cono sur. Los mapuches se empiezan a organizar, también un poco debido a que pasan las dictaduras militares. Bueno, el movimiento indígena en el cono sur empieza a reorganizarse también debido a la reapertura democrática. Es difícil plantearse ser indio en la dictadura. Capaz que usted, Ricardo y Daniel, saben más que eso que yo, que no lo viví, pero ustedes que vivieron la dictadura sabrán un poco cómo era el tema ese, y que también esa lucha por la memoria de esas abuelas y madres que luchaban por sus niños desaparecidos también ayudó a reactivar las luchas por la memoria más antiguas. Y ahí es que Uruguay entra en ese contexto. El movimiento de charrúa se empieza a organizar después de la dictadura. Y bueno, también un hecho que fue contundente fueron el aniversario de los 500 años, 1992. Ahí hubo una explosión continental, en todos los países hubo movilizaciones, acá en Uruguay también hubo movilizaciones, y acá en Uruguay, gracias al tema de los 500 años, se empezó a hablar del tema indígena y se empezó a hablar de la colonización desde otro punto, no desde el punto que acabas de leer, Daniel. Y capaz que ustedes saben más, eso también que vivieron, el tema de los contrafestejos de los 500 años acá en Uruguay. La gran difusión que tuvo, bueno, las venas abiertas de América Latina, de Galeano, y bueno, los grandes dos sucesos que marcaron que el movimiento indígena realmente era uno de los movimientos sociales más importantes de Latinoamérica, incluso en algunos países más fuertes que el sindicalismo y que el feminismo. Fueron esos dos grandes hitos, fue el levantamiento zapatista, y en Chiapas, México, en el año 94, que curiosamente este año se cumplieron 20 años del levantamiento zapatista, y bueno, la llegada del gobierno de Evo Morales, que acaba de salir de ser reelecto este domingo, para los que no saben, que también el movimiento zapatista combinó un poco de dos modelos: el modelo clásico de la guerrilla de los años 60, 70 y 80, pero a la vez con el modelo de organización indígena. ¿Por qué? Ustedes, no sé si se acuerdan, es el subcomandante Marcos. ¿Pero por qué subcomandante? ¿Cuál es el comandante? El comandante o la comandancia es un consejo comandancia de comunidades, y eso rompe, esa estructura rompe con la estructura clásica de las guerrillas en Latinoamérica. Era recordemos acá un Sendik que tenía una preponderancia dentro de los tupamaros, recordemos un Che Guevara, recordemos un Fidel Castro, un Santucho en Argentina, o sea, sin desmerecer esos líderes que hemos tenido, pero bueno, eran organizaciones que tenían a cierta jerarquía. El zapatismo rompe con eso, es un consejo el que decide, y un consejo
de comunidades, o sea, no solo de la gente que está peleando en la guerrilla, sino gente que no está peleando, pero que son de esas comunidades. Y otro concepto, el objetivo no es la toma del poder, sino defender la autodeterminación y las autonomías, lo mismo que los miskitos. Y bueno, también como hechos jurídicos que marcaron el movimiento indígena, está el Convenio 169 en el año 1989 y la Declaración Universal de los Derechos Indígenas del 2007. En los últimos 20 años se ha demostrado que el movimiento indígena es uno de los movimientos sociales más fuertes en Latinoamérica y que ya no se pueden plantear los estados, no se pueden plantear sin los pueblos indígenas como era antes, e incluso acá en Uruguay realmente cada vez es más difícil seguir reproduciendo la invisibilidad de los charrúas, más allá de que realmente nosotros estamos más atrasados que el resto de Latinoamérica, pero realmente cada vez hay una mayor visibilización del tema. Y bueno, una cosa que me olvidaba también, me olvidaba mencionar que el primer movimiento que se autodeterminó como indígena, propiamente indígena, fue el AIM, el American Indian Movement, o sea, el movimiento indioamericano de Estados Unidos, que surgió en los años 60, un poco también por influencia de las Panteras Negras, que también nadie sabe de la AIM ni de las luchas que tuvieron, porque nos han hecho creer que en Estados Unidos no pasa nada, y pasa. Lo que pasa es que nosotros recibimos Hollywood, y Hollywood no te pasa otras luchas que hay. Por ejemplo, el AIM tuvo una guerrilla indígena también, y tuvo presos políticos, incluso hasta hoy en día hay gente que está presa de la AIM. Cartier, por ejemplo. Leonard Cartier. Y ya se habló acá hace un año atrás, más o menos. Y un hecho memorable fue simbólico, fue cuando Russell Means, que es conocido porque también fue actuó en El Último de los Mohicanos y en otras películas indígenas, cuando Russell Means, parado en el Monte Rushmore, que es donde tiene para ellos, para los Lakota, son las montañas negras, las Black Hills, que es el monte ese donde tienen las caras de los presidentes, originó la cara de George Washington, y eso fue, imagínense, para los patrioteros que son los yanquis, ese hecho. Y bueno, un poco plantearles estas realidades, y que bueno, del último siglo, sí, que nosotros no venimos, no es algo que de repente surgió así espontáneo, que de repente todo el mundo se empezó a decir indio y empezaron los indios a... ¿Sabes que de tu charla en determinado momento se me empezó a ocurrir la pregunta de si para ti el Abya Yala terminaba en el Río Bravo? Porque el Abya Yala es todo, no importa que los de allá arriba sean anglosajones, pro-English, la realidad es que los hermanos de ahí son nuestros hermanos también. Y es que en realidad ellos fueron las primeras víctimas del imperialismo norteamericano. Ahora seguimos conversando del tema porque bueno, ya hubo una exposición. Ahora vamos al desglose, al desglose normal de la temática. Vamos a hacer una pausita y ya estamos de vuelta.
Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana, y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.